Listo. Hola amigos, muy buenos días. Hoy tenemos 11 de febrero, día martes. ¿Cómo estás, Dayan? Buenos días, ¿cómo están? Mañana 12 de febrero, tenemos el dato que todos los inversionistas están esperando. Vamos a compartir a continuación para que ustedes vean cómo se está comportando en la apertura al mercado y tiene mucho que ver con lo que va a pasar mañana. Y porfa, confírmenos que nos están escuchando bien y que se está viendo claro, pero tiene todo que ver. Permítanme aquí un momentico. Listo, miren. Petróleo ya en este momento, miren que ayer no nos dio señal, pero ya vamos a hablar de esto. Quiero que veamos el SPY, está interesantísimo el petróleo. Vamos al SPY. Miren, ayer vimos un día lateral, 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 lateral y un retroceso en el pre-market. ¿Sí? Aquí el gap fue al alza. Yo porque vi que ayer algunos estudiantes estaban comprando call, pero no dio. Porque cuando tú ves este gráfico que tienes en este momento en pantalla, tú ves que la velita pues no es sólida, pero ojo, es una velita que uno pues, ¿qué dice? Hombre, aquí promedio móvil de 50, amarilla sobre la roja, esto fue un martillito, entonces algunos lo toman como una vela confirmatoria del gap al alza. Dímelo. Pero no está completa. Sí, está podríamos llamarlo una vela confirmatoria del gap al alza un poquito chueca, ¿sí? Pero, ojo, la recomendación es expiración para el miércoles. Para Dayan, y pues coincido, no estaba claro el asunto para comprar call. Sin embargo, si compraste call, por favor, no te dejes llevar por la emoción de que esto abrió abajo y que tienes tu contrato al menos 40%. ¿Por qué? Porque mira que en este momento estamos sobre el promedio móvil de 50. La amarilla está sobre la roja. Y donde mañana el dato de la inflación salga por debajo del 2.9, esto mañana puede estar aquí en los 612 haciendo más. Hasta el viernes. O al menos hasta el miércoles. Sí, porque por eso recomendamos, por favor, muchas gracias. Acuérdense, recomendamos que una expiración mínimo hasta el miércoles. ¿Por qué? Porque si el precio vacila, como lo hizo ayer, miren que sube un poquito, cae un poquito, sube un poquito, cae un poquito, y cerró justo donde había cerrado la velita de las 11. Entonces es un precio vacilante, Si ustedes miran en diario, la velita de ayer terminó con colita y con mechita, ¿sí? Un precio vacilante nos habla de una dirección probable, incierta, o sea, como que ni fu ni fa. Entonces, ¿qué pasa? Que si compraste call, a los ojos de Dayan es, ¿y por qué compraste call? Pero si lo compraste, tiene sentido, yo te entiendo, es probable que si yo hubiera estado ahí conectado en ese momento, es probable que se me hubiera antojado comprar, así la velita no sea sólida, porque este cuerpito de esta vela de las 11 es un cuerpito que uno dice como que tiene ganas, ¿sí? Y la amarilla estaba sobre la roja, entonces porfa, asume el trade, o sea, como cuando la mamá le decía a uno, asuma las consecuencias de sus actos, asume el trade, ¿por qué? Porque este trade podría ser maravilloso a pesar de que en este momento esté negativo. ¿Por qué está negativo? Porque si tú compras call aquí, tú esperas que suba y no subió, cayó. Entonces podría estar un menos 20%. Aguántalo y aquí es donde es muy importante hacer las cosas bien. Si tú hiciste un trade respetando las normas de las que hemos hablado, respetando tu cuenta, si ya te estudiaste el audiolibro de Mark Douglas y lo has escuchado, ahí es donde tú dices, ya sé, cualquier cosa puede ocurrir y así el trade en este momento esté negativo, eso implica que podría perfectamente ahora más tarde esto estar aquí arriba en esta zona del 608, ¿sí? Aquí arriba. Y eso querría decir que probablemente si compraste ayer aquí un strike 607, como nosotros hablamos, ya ahora mismo podría estar teniendo una ganancia del 50-60%. Entonces, por favor, ahí es donde uno debe asumir el trade, no asustarse y no vender en pérdidas, que porque qué susto, ¿vale? Bueno, entonces
En este momento, el SPY, pues la velita apenas está comenzando. ¿Qué esperaríamos? Que hoy sea un movimiento que vaya a la zona del 608. Eso sería consistente. Eso sería algo donde, si tú lo notas, mira, observa este mínimo del día 3 de febrero. Mira el siguiente mínimo, mínimo más alto, el día 5 de febrero. Mira este mínimo, un mínimo más alto, el día 7 de febrero. Y puede ser que hoy sea este mínimo más alto. ¿Ves un patrón? El patrón son mínimos cada vez más arriba. Si esto es así, hoy podríamos tener un precio por aquí en los 610 y tal vez después hacer un mínimo más alto en los 606. De pronto, vamos a ver. Lo que pasa es que si estuvo vacilante la acción del precio ayer, es porque mañana se espera el dato del que estuvimos hablando ayer. Miércoles 12 de febrero, dato más importante, IPC anual, anualizado a enero. ¿Cuánto es lo esperado? 2.9. Si sale por debajo de 2.9 y tú ayer compraste call, es muy probable que se te venda. Supongamos que hoy también vacile y se quede ahí haciendo nada. Y hoy tus contraticos se vean un poquito apachurrados. Si mañana el dato que se espera de 2.9% sale de 2.8 o 2.7, mira, mañana tu contratico, que un ejemplo costó, $50, ese mismo contrato puede amanecer costando $200, ¿sí? Para que te hagas una idea. Y una ganancia del 300%. Así que no sabemos lo que el mercado va a hacer y por favor los que son nuevos, anoten esta que es una de nuestras máximas. No sabemos lo que el mercado va a hacer. No lo sabemos. Pero sí sabemos lo que nosotros vamos a hacer. Vuelvo y lo digo. No sabemos lo que el mercado hará y no es necesario. Porque sí sabemos lo que nosotros vamos a hacer. Si yo tengo un plan y mi plan es probabilísticamente adecuado, o sea, tengo la data, la estadística a mi favor, miren, no importa lo que haga el mercado. La mayor cantidad de las veces va a ser a mi favor. Entonces, por eso lo que yo tengo que hacer es respetar el plan. Bueno, tengo un sonido que puede desconcentrar un poquito, pero solo necesito que ustedes me confirmen si estos minutos que he estado hablando, ustedes me escuchan bien o está interfiriendo. Sí, no, porque si está interfiriendo, yo pondría aquí unos audífonos o algo, ¿listo? Para como a través de un micrófono aislar el sonido ambiente. Ah, o tú tienes también un micrófono que tiene una tecnología para aislar el sonido ambiente. Ahí les voy a pedir el grande favor que me confirmen, ¿sí? Si está bien o si hay interferencia por el sonido ambiente, porfa, ustedes ahí me dicen. Yo aquí estoy. Miren, por ejemplo, Cristian Camilo nos dice que estoy al menos 73. Entonces, listo, tenlo ahí. Estoy al menos 73. ¿Se escucha bien? Me dice Luis. Perfecto, ¿no? Entonces estamos completos. Hay un ligero eco, ok. Entonces no, estamos bien. Se ve y se escucha. Gracias, Rosy. Gracias, David. David, ahí te dejo un mensaje súper largo, pero haciéndote una recomendación que sé que con mucho amor vas a preparar algo para toda la comunidad. Listo, se escucha bien. Vea, su vecino. Que se escucha bien, el vecino. Ah, bueno, entonces continuemos. Compañeros, ojo con esto. Aquí necesito decirles algo porque les voy a mostrar algunos elementos. Les voy a decir aquí algunos elementos. Hay un funcionario, yo no sé, Donald Trump, a este señor RK Jr., ¿tú has escuchado de uno de los Kennedy que en este momento está muy activo en la política? Sí, claro. Me siento un poco, un poco ignorante. El que estuvo en la campaña Trump, sí. El que está con Trump. Sí. Sí, él es un hijo. Yo creo que es un deseo, sí. ¿Cómo es? RJ Kennedy. Sí. Kennedy. Yo lo sigo. Aquí. ¿Tú lo sigues? Sí. A ver, quiero aquí que me diga alguna reseña. Ajá. Robert F. Kennedy Jr. Sí, ¿sí? Abogado y político estadounidense.
también conocido como RFK Jr., es un abogado, político y activista antivacunas. Fue candidato independiente en las elecciones presidenciales del 2024 hasta su retirada el 22 de agosto, dando su apoyo al presidente Trump. Ah, es hijo, aquí continúa. Permítanme un momentico que le voy a decir algo. Fue candidato. Es hijo de Robert F. Kennedy y sobrino del expresidente John F. Kennedy. Es sobrino del expresidente. Listo. Bueno, perfecto. Miren, este señor se nota, yo no conozco mucho de él, nada, ni sabía que era sobrino, solo sabía que era un Kennedy, y sé que después tiene una actitud así como activista y la cosa y todo. No sé Donald Trump en este momento qué le encargó, pero acaba de irse este señor desde el día 1, que algo le encomendó Donald Trump, contra una industria trillonaria que es la industria farmacéutica. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Y ya van a ver, y esto deriva en un tema que es fundamental para nosotros en los mercados. Miren, este señor dice, es porque lo vi ahorita en un video haciendo una declaración diciendo, hay algo que es un negociazo, Estoy viendo como noticias. Y mira lo que dice, hay algo que es un negociazo para el sistema actual de salud, para los hospitales y la industria farmacéutica, y es un niño enfermo. Es un negociazo. Claro. Y hay toda una dinámica dirigida a tener niños enfermos, y aquí en los Estados Unidos el adulto promedio tiene entre 3 y 4 enfermedades crónicas. Eso es un hecho aquí en los Estados Unidos. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque nosotros tenemos que tener la capacidad de discernir cuál es la información que nos sirve y cuál es la información que no nos sirve. Es que yo no sé, es increíble porque todo se va como confabulando. Hoy les voy a hablar de una cosa aquí no, ayer hablamos de actuar. ¿Y cuándo es la forma correcta de actuar? Ahora. Hoy vamos a hablar de la manera eficiente de actuar, que tú tienes mucho de eso en tu día a día. Pero miren, ayer estábamos hablando de no dividirnos, de no estar cuerpo presente aquí y con mi mente en otro lado. ¿Saben por qué? Porque partirme en dos, estar cuerpo presente aquí y con mi mente en otro lado genera estrés. Y está comprobado que en este momento el mayor generador de la mayoría de las enfermedades es el estrés. ¿Por qué el ser humano se está estresando? Y ojo, dentro del módulo que estamos preparando de nutrición en la nueva etapa de trading ontológico, ahorita les voy a hablar un poquito. Ahorita les vas a hablar de eso. Hay algo que yo quiero que ustedes lo anoten solo para que empiecen a leer al respecto, que se llama, creo que se dice ashwagandha. Ashwagandha. Es una planta, supongo yo, que reduce los niveles de cortisol y te ayuda a estabilizar el sistema nervioso. Si tu sistema nervioso está alterado, te vas a inflamar, te vas a estresar, te vas a enfermar y tu mente no va a poder pensar con claridad para operar en los mercados. Entonces, todo esto para decirles, hay un gran negocio en este momento y por alguna razón Donald Trump le quitó todo su apoyo a la Organización Mundial de la Salud. Si usted me pregunta a mí, miren, los que me conocen saben, yo no soy con el tema de las teorías de conspiración, no, nada de eso, porque yo no creo que sea posible que alguien determine mi destino, ¿sí? Porque me considero responsable. Yo soy el único responsable de mis resultados y de mi vida. Entonces, esto de que nos van a manipular, a mí eso me parece que no va conmigo. Pero sí siento un fresquito cuando los Estados Unidos dicen 500 millones de dólares anuales para la Organización Mundial de la Salud. Pues no, yo siento un fresquito. O sea, yo siento un fresquito y quiero decirles que, bueno, número uno, mucha atención y mucho foco en dónde ponemos nuestra atención. ¿Sabes qué aprendí hoy aquí en la mañana que se me quedó grabado en la mente? Tu atención energiza aquello donde pones la atención. Y tu intención le da forma a aquello que energizas. La atención y la intención. ¿Dónde estamos poniendo nuestra atención?
Mire que es todo lo que hemos estado hablando de este libro. ¿Y cuál es nuestra intención al actuar? Porque con el uno energizo y con el otro doy forma. Es impresionante porque hasta en la Biblia se habla de la atención y hay una analogía con la vid y cómo la atención en nuestra vida y donde ponemos nuestra atención termina dándole forma a nuestros frutos. Listo. Pero miren a lo que voy. Diane en estos días me compartió una serie que me pareció muy impactante, muy negativa, pero muy impactante. No, la vimos. Y la vimos, que creo que así se llama, vinagre de manzana. Sí. Se llama vinagre y me pareció muy fuerte, o sea, muy fuerte. Qué vida tan difícil, la protagonista muy difícil, muy duro, me impactó mucho, me impactó el estómago, los oídos me zumbaban en algunas escenas que yo decía, ay, qué triste, qué fuerte. Pero ¿a qué voy con esto? Hay un momento donde la protagonista, a mí me pareció increíble, ese día que vi esa escena, habíamos estado hablando, este autor diciéndonos que debes crear un plano de la casa que quieres y puso un ejemplo de el plano, de cómo un hombre empezó a crear unos planos de la casa en la que quería vivir y después vivía en esa casa. Pues la protagonista de la serie, que además es una historia de la vida real en Australia, ¿cómo se llama esa ciudad de Australia? De la que sí, Melbourne, y que era un tema en Melbourne. Hay una escena donde ella... Perdóname un segundo, voy a estar acá, voy a estar enviando el portafolio. Ve ejecutando. Sí, ve ejecutando. Pero yo estoy acá. Listo. Hay una escena donde ella tiene los planos de una casa y en medio de su situación difícil, porque estaba viviendo en ese momento una situación difícil para ella, se sale de la realidad, cierra los ojos y va en ese plano, se mueve por la casa y ustedes han visto los planos arquitectónicos, cómo dibujan las camitas, cómo dibujan las puertas, porque es como un plano desde arriba. Ella en ese plano dibujado se movía por los pasillos de la casa, entró por una puerta de un cuarto y se acostó en la camita dibujada en el plano arquitectónico, pues unos días después estaba viviendo en la casa de sus sueños. Oh, yo decía, esto no es casualidad que está el autor hablándonos de haga los planos de su casa y después yo veo esto. Pero miren, ¿a qué voy? Donde pones tu atención, estás energizando. Y validando la intención, le das forma a lo que energizas. Es el proceso creador en tus manos, a través de tu mente, por medio de tus manos. Listo. Pero volvamos al tema de los mercados, porque todo lo que aquí hablamos tiene que ver con venir y hacer plata, porque es que pues, estamos aquí para hacer dinero. Miren, no se trata de que entonces nosotros digamos las farmacéuticas son el enemigo. No, no. Porque algo estábamos hablando con Diane. Esa serie tiene que ver con ayudarle a las personas a que tomen responsabilidad, porque si se ve en la serie, ahí muestran el caso de una muchacha que creía que iba a curar el cáncer con unos jugos, ¿sí? Y a veces lo que cura ese cáncer ni siquiera son los jugos, es la fe que tiene la persona puesta en los jugos, la que calma, la que cura, la que alivia, la que sana, es la fe. Lo que pasa es que usamos los jugos, usamos la imagen de la Virgen, usamos la imagen de Jesús, usamos la imagen de los ángeles, porque por ahora el ser humano usa intermediarios para poder catalizar su propio poder. Pero lo que te cura es tu fe. Tu fe y tu convicción es la que te cura. Entonces, en esta serie, pues de alguna manera también quieren como ahora satanizar la fe que la gente le pone a los jugos, o la fe que la gente le pueda poner a la ashwagandha, o la fe que la gente le pueda poner a la mentalidad positiva. Y lo que esa serie te quiere enseñar es que definitivamente tú tienes que confiar en lo que digan los médicos. Estábamos hablando, Diane y yo, que se trata de establecer un balance. Por ejemplo, Diane el año pasado conoció unos médicos hermosos, conoció un grupo de trabajo increíble que se nota que su vocación en la vida es servirle a los demás. O sea, yo pude estar en entornos médicos donde Diane, yo veía a la gente con el amor que la atendían, con el amor que la trataban. Diane dijo, sí, por un lado,
todo el proceso que hizo con Mónica fue hermoso y desde mi punto de vista, Mónica es una maestra de Reiki que para los que no sepan después tendrán la oportunidad de saber esa historia. Fue impresionante y para mí el trabajo que Dayan hizo con Mónica la dejó 100% sana. Pero la mente de Dayan necesitaba también ir con los médicos de la medicina alopática, la medicina farmacológica, en busca de que tal vez no de cura, tal vez de tranquilidad, de saber que ella estaba cumpliendo con un protocolo donde le estaban diciendo hay que hacer esto para ser preventivos, ¿sí? Y entonces tomó lo mejor de los dos mundos. Y estamos hablando con Dayan, sí, no se trata de decir es que los médicos son malos y los médicos son ignorantes porque los farmacéuticos educaron a los médicos y Harvard, su facultad de medicina está financiada por las mayores farmacéuticas y entonces los médicos están permeados por la química. No. O sea, sí tiene mucho de cierto y sí es cierto que hay muchos médicos que pues no han visto esta parte holística y está bien, pero hay muchas cosas maravillosas en los avances médicos. Pero también es cierto que debemos estar conectados con nosotros mismos para saber hasta dónde con el médico, hasta dónde con el fármaco y hacernos responsables para entender que cuanto más me conecto con la inteligencia divina presente en mí, cuanto más me conecto con la presencia de Dios presente en mí, menos cosas de afuera necesito, menos fármacos, menos... porque hay gente que dice, no, la respuesta a todas las preguntas de la vida está en los hongos. Y otros dicen, no, está en el yagé. Y otros dicen, no, está en un sapo del Brasil que yo tengo que lamerle la barriga para ahí encuentro las respuestas. No, está en fumarme no sé qué cosa. No, está en tomar el LSD. No, la respuesta no está afuera. La respuesta nunca va a estar afuera. ¿Para qué te lames el sapo si tienes ya en tu cabeza una glándula que te permite mayores niveles de DMT que lo que el sapo te aporta? Entonces, nada es afuera, todo es adentro y hacia allá vamos caminando para ir tomando el control de nuestra vida, entendiendo que nada es afuera, todo es adentro. Pero en el proceso hay herramientas y hay plantas y hay medicinas y hay fármacos y está la quimioterapia, que para mí antes era como una cosa peligrosa y ahora digo es una bendición. Y ahí vamos, caminando. Obviamente iremos avanzando y llegará un momento donde la humanidad diga, en alguna época le hacían lobotomía a la gente y le sacaban un pedazo de cerebro. Uy, tenaz. Y llegará un momento donde la tecnología diga, en alguna época practicaban la quimioterapia y digamos, uy, tenaz. Pero hacia allá vamos avanzando. Bueno, es que necesito compartirles aquí una cosa, pero no, gracias, Dayan, porque no puedo perder de perspectiva. Vamos aquí a mirar. En este momento, y ya retomamos aquí porque quiero llegar a un punto. En este momento, porque acuérdense que siempre necesitamos hablar de neutralidad para operar eficientemente en los mercados. Estoy hablándoles de neutralidad, de mente neutra para poder ser probabilística. Aquí, SPY, ¿nos da permiso a las 10 de la mañana? O sea, dentro de 5 minutos. No nos da permiso. O sea, no nos da permiso. Con esta velita, ¿qué podemos hacer? Lo que podemos hacer con esta velita es esperar. ¿A qué? A que tal vez a las 11 sí aparezca la señal correcta y ya miraremos si aparece. Muy bien. Esto, no, es que me da curiosidad porque yo no he logrado que en mi computador el WhatsApp me hable. Bueno. Por ahora SPY nada. Ahora, pero miremos el petróleo. Ojo, miren esto. Petróleo. Miren desde ayer el indicador de momentum que nosotros usamos, que es el promedio móvil de 8 periodos, que es esta lineecita azul que ustedes están viendo aquí, que la estoy señalando. Si me están viendo, si me están viendo. Este indicador de momentum desde ayer se puso casi vertical, diciéndonos para arriba. Ahora, abrimos aquí, a ver, yo pongo esto, abrimos aquí por encima del promedio móvil de 50, la siguiente velita por encima del promedio móvil de 50. Sin embargo, veamos a ver qué estábamos nosotros esperando. Dijimos, en el evento donde veamos un rechazo en la zona alta y una velita se nos retroceda y rompa este piso del gap alcista, ahí iríamos con put. Obvio, esto no salió.
obvio esto esto no fue. Ahora, ¿qué esté pasando con el petróleo teniendo en cuenta que la economía norteamericana necesita manejar precios bajos del petróleo? Pues la gráfica no nos muestra qué esté pasando con el petróleo, ¿sí? La gráfica no nos muestra qué esté pasando con el petróleo, pero lo que sí nos muestra es que el sentimiento ha cambiado. El petróleo venía en una dinámica que ustedes lo observan aquí, diaria, donde teníamos ya más de 20 días, desde el día, permítanme aquí, desde el día 15 de enero, más de 20 días, ya vamos a hacer un mes, cayendo, 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 cayendo. Quiero que observen lo siguiente. Miren cómo el precio llegó hasta el promedio móvil de 200, que es esta línea morada que tenemos aquí señalada. Promedio móvil de 200. Ahí rebotó. ¿Dónde oficialmente el petróleo es bajista? Si rompe el promedio móvil de 200. ¿Lo rompió? No, lo usó como un piso. Lo usó como un piso. Y el día de ayer vimos ya con claridad cómo esta directriz bajista que les estoy mostrando acá fue rota al alza. ¿Qué estamos viendo? Estamos asistiendo a un rebote del petróleo donde esta directriz bajista ayer, miren, ya abrió y cerró por fuera de este canal. Entonces, ojo que eso es un gráfico diario. Más de 20 días cayendo, rebotó en el promedio de 200 para nosotros. Para nosotros en diario ese es el nivel importante, el nivel de 200. ¿Y ahora qué nos está diciendo? Bueno, ahora nos está diciendo, bueno, es hora de que esto que tienes aquí que pusiste ayer como medio fantasma, vas a subirle volumen a esa lineecita para que se vea más claramente, ¿sí? Y esta señal ayer no salió, nadie tenía por qué haber comprado un put ayer de petróleo, entonces vamos a borrar esto no salió. ¿Qué fue entonces lo que ayer el precio nos mostró? Abrimos rompiendo esa línea. Sí, claro, hoy vamos a ver cómo se comporta y qué nos muestra. ¿Por qué? Porque lo que estábamos hablando es cuál es la siguiente zona de resistencia del petróleo, 79,30. Pero luego de haber roto un canal bajista de casi un mes, se pone interesante el petróleo. Ojo, sin mirar noticias y sin saber lo que sea que esté pasando. Entonces. Sí, entonces, SPY para abajo a las 10 de la mañana, ¿estamos claros? No nos permite nada. ¿Y el petróleo? El petróleo para abajo tampoco nos permite nada. Indicador de momentum señala para arriba y es muy probable que la amarilla ahora le dé por cruzar la roja, porque todo lo que cae en algún momento sube. Entonces, estamos viendo un petróleo con un gap al alza y ahora lo que vamos a hacer es que ya rompió el canal bajista, el día de ayer fue la vela confirmatoria. Hoy, ¿qué dice la mente? Compremos call, pero antes de comprar call, bueno, ya sabemos que a las 10 no se compra, ¿listo? Ya pasó la primera vela. Vamos a ver, ¿será, Germán, que compramos call a las 11 de la mañana? Bueno, vamos a ver. ¿Qué vamos a ver? Nosotros somos muy prudentes cuando el precio del petróleo sube con fuerza. Nosotros miramos, ¿sí ven esta línea roja? Esta línea roja es el promedio móvil de 50 periodos. Ayer explicamos qué cosa es un promedio móvil de 50 periodos. Bueno, nosotros nos fijamos, si el precio está muy lejos del promedio móvil de 50, pues en este caso decimos muy lejos para arriba, ¿no? Si el precio está muy lejos del promedio móvil de 50 para arriba, nos fijamos porque estadísticamente el precio del petróleo se aleja $3, $3.30, $3.50 y se devuelve. Ya sea, como en este caso, que se alejó de la roja para arriba o ya sea que se aleje de la roja para abajo. Por ejemplo, miren ustedes aquí cómo pega en la roja, cae, y yo quiero que ustedes observen cuánto se alejó de la roja, por ejemplo, en este caso. Miren aquí, ¿cuán lejos de la roja? ¿Cuán lejos de la roja? $2 y ya desde ahí se devolvió. Y cuando uno va y observa en el pasado, cuando se aleja de la roja, se aleja 2, se aleja 3, 3,30 y vuelve a buscar a la roja. Y decimos que cuando el hijo se aleja mucho de la mamá, el hijo es el precio, después le da por ir a buscar a la mamá. Ojo,
A veces el hijo está muy rebelde porque es un precio muy bajista o a veces es un precio muy alcista. Entonces el precio no va y busca a la mamá, sino que la mamá va y busca al hijo. Entonces ahí es donde vemos la media móvil que va y se acerca. Ojo, ojo con esto. En este caso, uno dice, ¿sí será? ¿Será para arriba? Miremos qué tanto el hijo se alejó de la mamá. Entonces miren la media móvil ahí y vamos a medir para arriba. Al máximo de la primera velita, 1,58. Uno dice, sí, esto todavía alcanza. Si esta velita que ustedes la ven roja, esta actual, termina verdecito, eso está interesante para comprar para arriba. ¿Hasta dónde? Y está en una zona barata. Está barata teniendo en cuenta que ayer estaba rebotando en la roja. No era un rebote, pero sí usándola como si fuera un trampolín para seguir al alza. Entonces, si vemos que el precio está a $2, no, a $2 no, a $1.50 de la roja, esto puede perfectamente tener un movimiento hasta la zona de los 80. Perfectamente, esto puede ir hasta la zona de los 80. Le puede alcanzar para venir hasta la zona de los 80, rompiendo la zona del 79.30. Entonces, compañeros, miren lo que vamos a hacer. Esta es la propuesta para ustedes hoy en el petróleo. Esta es la propuesta. Miren. Miren. Vamos a ser simples. Vamos a ser simples. Una posibilidad es que subió duro, venga y se apoye en la roja para un rebote en la roja y seguir subiendo para ir a la zona del 80. Esa es una posibilidad. ¿Cómo beneficiarnos con esa posibilidad? Bueno, vamos a estar atentos a ver si de pronto vemos una ruptura del piso del gap alcista. Si llegásemos a ver una velita roja que rompe a la baja a las 11 de la mañana, este piso, ¿sí ves? Mírala así, por ejemplo, como está ahí. Y a las 11 de la mañana termina ahí, por debajo de esa línea que acabo de dibujar, podemos comprar un put con la expectativa de que si esto cae 1,16, se me duplican los contratos. ¿Listo? Ténganla ahí, ¿sí? Ténganla en su mente o tómele ahí el pantallazo. ¿Cómo se llama esa estrategia? Ruptura del piso. ¿Cuál piso? El piso del gap alcista, porque ayer cerró aquí y hoy amaneció arriba. Piso, rompe, nos fuimos con put. Bueno, esa es una. Téngala ahí en su mente o tómele pantallazo, listo. Muy bien. Ahora, si la velita finalmente me termina aquí arriba, queda como un martillo verde, sino que pues ustedes saben que yo no puedo dibujar aquí martillo, no se deja. Queda una velita verde. Sería un martillo que me estaría confirmando el movimiento para que sea una continuidad al alza y que este gap vea una continuidad. Entonces, si vemos a las 11 de la mañana una velita verde así, bien chévere, bien interesante, sí, debería quedar con una cola importante, como un martillo, y termina esta vaina verde, ojalá sólido, no tiene que ser sólido, pero sí que sea un martillo verde. Aquí lo que haríamos es comprar call con la expectativa de venir al menos hasta el 79.30. ¿Sí? Que ahí ya uno está tomando ganancias del 60-70%. Pero lo ideal es un movimiento hasta la zona de los 80. Hasta la zona de los 80 nos puede alcanzar, porque en la zona de los 80 más o menos tenemos 3.30 de distancia de la roja, de este promedio, aquí. Esto sería lo que estamos esperando. ¿Cuál de las dos va a salir? No, ni idea. No sabemos lo que el mercado va a hacer, pero vamos a estar listos porque sí sabemos lo que haremos nosotros, ¿vale? ¿Cuál ustedes quieren que deje dibujada? ¿El piso con la velita roja que rompe a la baja o la velita verde que tengo en pantalla? ¿Cuál ustedes creen más probable? ¿Sí? Eso es. Rebote perfecto aquí en promedio de 200 en diario. Vamos a ver si esto entonces va a cambiar en el corto plazo su tendencia. Ya vimos que en el largo plazo nunca se puso bajista. Hubiese sido bajista si rompe esta línea morada. Nunca se puso bajista en diario. Simplemente fue, míralo aquí en diario de nuevo. Simplemente
Desde esto por aquí que estamos viendo a principios del 2023, esto tiende a ser un canal que pues para abajo no va. ¿Sí? Un canal que para abajo no va. Y lo que acabamos de ver en los últimos 23, 24 días es una onda de retroceso dentro de un movimiento que cada vez es más para arriba. ¿Listo? Vamos a ver, ¿listo? Pero nunca fue bajista en el largo plazo, sí en el corto. Pero ya salimos de ese canal en el que en el corto plazo fue bajista. Vamos a ver si nos alcanza para ir al 80 y después al 82 con 60. Bueno, eso es con petróleo. Vamos a ver. Vea por aquí. ¿Quién nos está compartiendo esta imagen? Bueno, Patti nos está compartiendo la imagen del ashwagandha. Ashwagandha. Ay, Patti es amiga tuya de la universidad. ¡Wow! Ayer las compré. Mira qué casualidad. Ayer tú las compras y hoy hablamos de esto. ¡Wow! Aunque lleva tiempo tomándolas, ¿no? Pero mira, las podemos comprar hoy. Muy chévere. Vayamos hoy a comprarlas. Listo. Dice Jackie, entre mi ignorancia en modo simulador compré call. Porfa, Jackie, déjanos saber, ¿compraste call de qué a qué horas? ¿Sí? ¿Seguro de SPY? Bueno, acuérdate, listo, pero no importa, lo hiciste y estuvo muy bien para que te quede fijado un concepto dentro de las reglas que tenemos aquí. Jamás a las 10 de la mañana hacemos call. No, lo compré a las 11, cuando es la tarea seguramente. Bueno, igual ahí retroalimentanos. Ok, de pronto lo compró ahorita. O de pronto lo compró ahorita. Petróleo, compró petróleo al alza, listo. Estuvo muy bien, pero recuerda. ¿Cuándo lo compraste? ¿Ayer o hoy, Jackie? ¿Ahorita? Sí, porque mira, a las 10 de la mañana puso que... Vamos a ver qué nos dice Jackie. Lo que pasa es que Jackie es nueva y ella ha estado... A mí me gusta mucho cuando la gente pregunta mucho en el chat, porque se nota que están haciendo la tarea. Jackie es una persona que se nota que está haciendo la tarea y muchas cosas no le salen y así es que uno aprende. Claro. Mi querida Jackie. No, está perfecto. Qué bueno. No, ayer. Ayer. ¿Y por qué dices que dentro de tu ignorancia? Porque, a ver, veamos el petróleo ayer le vio ella alguna señal de petróleo. No, ningún. ¿Cómo que? Nada, o sea, ningún dentro de tu ignorancia. Jackie, mira, hiciste un trade maravilloso. Lo que pasa es que nosotros pues no nos imaginamos que iba a tener este repunte que estábamos viendo. Dijimos, vamos a ver si obtiene un rechazo en la zona alta y no lo obtuvo. Tú compraste call, súper. Déjanos saber a qué horas, porque por ejemplo, mira que abrió por encima de la roja, se mantuvo por encima de la roja, subió importante por encima de la roja y al final la única vela roja que tuvo fue borrada por completo por esta vela de las 3. Si tú compraste call en la vela de las 3, estabas diciendo, ojo, indicador de momentum para arriba, el promedio rojo aguantó y sobre todo después de un día donde rompimos un canal de casi un mes. Si tú compraste call aquí a las 3 de la tarde, pues eso fue un trade muy power. Muy power, muy. Incluso te anticipaste al cruce que puede hacer la amarilla sobre la roja si esto sigue así. Sí, entonces, no, Jackie, lo hiciste muy bien. Mejor retroalimentanos si pusiste orden limit y de ser así, déjanos saber si esto se te alcanzó a vender a la apertura. Es muy interesante, ese trade estuvo muy chévere, sí. Bueno, a las 12:20 del mediodía. Bueno, pero entonces listo. Fijemos aquí varios conceptos. Concepto número 1. No aplica para ti, pero bueno, a las 10 ya sabemos, nunca compramos call. Listo, nada tiene que ver contigo en este caso. Sí, no. Pero concepto número 2 o regla número 2, no compramos velas en formación. O compras a las 12 o compras a la 1, pero no compras a las 12:20. Entonces lo que dice Dayan es cierto. Haciendo es que se aprende, porque mira que en esta interacción que estamos haciendo contigo. Porque ella siempre pregunta y todo nos encanta, porque Jackie, gracias por preguntar, gracias por hacer el ejercicio. Sí. Y sobre todo por contar en el Telegram, porque tú siempre estás diciendo, no me salió esto, y me parece espectacular, porque haciéndolo es que vas a aprender. Por ejemplo, en este momento vas a aprender algo muy importante, que es... Exacto, ese concepto que estábamos viendo. Que a las 12:20. ¿No? Exacto, a las 12:20. Miren que a las 12:20, ¿cuándo fueron las 12:20? Acá.
Pero es que no es por justificar a Jackie, No, pero, no, pero no, es que no. igual, pero es que igual fue un muy buen trade. No, pero no, porque a las 12:20 no, Sí. porque lo estás viendo que está yendo hacia arriba, entonces compras emocionada. Sí, ya sé qué pasó. Te está dirigiendo la Ella, emoción. sí, es real, tienes razón. Es que yo pasé por ahí, yo también compré a las 12:20, a la 1. Sí. O sea, porque uno dice, pucha, ahí va subiendo, ¿cómo va a perder esa subida? Póngale cuidado a lo que le pasó a Jackie. Miren el ejercicio que vamos a hacer y gracias Jackie porque nos estás dando la oportunidad que todos aquí aprendamos juntos. Miren, Jackie compró en esta velita, o sea, primera vela, segunda vela y tercera vela. Jackie compró en la tercera, pero partamos esas velas en 4 para ver en qué momento compró Jackie, porque creo que sí es lo que tú estás diciendo. Sí, en el momento en que estaba cogiendo Sí, color. yo me imagino cuando esto estaba aquí Ella seguro sólido. está viendo pantallas todo el día, como al principio. Como es normal, sí. Bueno, miren, primera vela partida en 1, 2, 3, 4. Segunda vela, termino aquí. Tercera vela, entonces aquí. No, pero tú 12. estás viendo... Ah, 15 mira, minutos. Sí, mira. Jackie compró a las 12:20, o sea, en el punto más alto. Sí, es donde está verde. Llena. Estás con la emoción que compró. Te Jackie hermosa, estamos aprendiendo. Está buenísimo. Todos aprenden. Está muy bueno. Gracias, Jackie, por este ejercicio. Miren, esta vela que ustedes están viendo aquí es la vela que Jackie dijo, me voy con call. Sí, porque no no fuimos. la ves subiendo, yo no vas a aprovechar. ¿Y por qué Jackie compró a las 12:20? Por lo que acaba de decir Diane. Porque a las 12:20, esta vela que ustedes están viendo con una mecha, esta vela a las 12:20 estaba aquí, llenita, linda, verde, hermosa, increíble. Entonces Jackie dijo, no, me fui con call. Ojo, afortunadamente Jackie está trabajando en simulador. Porque donde Jackie hubiera comprado aquí a las 12:20 y hoy esto se le hubiera vendido aquí, duplicando su inversión, ya se jodió ya esa mente va rumbo a quemar una cuenta. Va rumbo a quemar una cuenta. ¿Por qué? Porque esa mente dice, ve, no hacerle caso a las reglas paga bien. Ojo, y a veces es inconsciente. Y si nos devolvemos a cuando Jackie estaba en el colegio y 10,000 cosas. No, y súmele que por ahí, no Jackie, obviamente no Jackie, cualquier persona que haga eso mismo y tenga por ahí alguna cosa que pagar urgente, dice, no, de aquí aprovecho esta subida y eso me va a pagar eso. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú compras aquí y esto se te vende aquí y casualmente es tu primer trade en cuenta real, eso no fue tan positivo como parece, ¿vale? Entonces aquí estamos juntos para aprender, porque acuérdense que es muy inteligente aprender de los errores propios, pero es muy sabio aprender de los errores de mis hermanos. Sí me puedo apalancar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entender que aquí a las 12:20 sí se veía muy chévere, pero nunca compramos velas en formación. Eso es muy importante. Y no compramos por emoción. Es que la vela está verde, increíble. No compramos. Gracias, qué pena. No, está súper bien. ¿Y ella dijo qué pena? Sí, porque además tú lo estás haciendo bien, tú estás en simulador y todos esos errores se cometen en simulador. Es decir, tú vas rumbo, tú realmente vas rumbo a hacer las cosas bien, porque todas esas cosas que estás haciendo como no son de 12:20, de la emoción, lo estás haciendo en simulador. Es que para eso es el simulador, mi amor, para que tú puedas experimentar todas esas emociones sin tu dinero. Obviamente en el simulador siempre tienes que tener la conciencia de que es como si tuvieras tu dinero. El simulador tampoco no es para ponerse a hacer una locura, saber cómo son de elásticos los contratos. Yo sé que tú a veces pones ejemplos de, vamos a ver cómo, pero eso pues sí es programado para no ver pues el contrato qué tan elástico es, pero es precisamente para vivir todas esas emociones, el simulador. Ya que te voy a pedir un favor, y es que... O sea, vas muy bien. Sí. Y si sigues preguntando en el grupo, vas a ir mejor. Y no te dé nunca pena, porque además tus compañeros son divinos y todos te responden. Y el favor que te voy a pedir, Jackie, es que este momento en el que estamos aprendiendo juntos, gracias a la intervención que haces, lo tengas como un recordatorio para todo lo que tiene que ver con este espacio de trading ontológico. Emociones como la pena o la culpa no nos funcionan bien, porque son emociones que cuando se miden en hercios, la frecuencia es muy abajo, ¿sí? La vergüenza es de las peores, la culpa es de las peores y la pena está en ese rango. Entonces,
Mejor dicho, acá si la embarramos, la disfrutamos Sí, igual. porque al igual que la vida, todo lo que ocurre es un laboratorio para cada vez aprender más. Diane y yo somos de los que pensamos que estamos en este mundo para aprender, crecer, avanzar, desarrollarnos. Entonces, nada de lo que ocurre es un error, nada de lo que ocurre es un error. Todo lo que ocurre es una oportunidad para aprender y desarrollarme. O sea que es maravilloso que hayas comprado a las 12:20, ¿sí? Porque o sea, no quiero que se malinterprete lo que estoy diciendo. Simplemente usamos eso para recordarnos, no compramos de la información. ¿Por qué? Pues para que te vaya mejor en la operativa. Otra cosa es, no compramos por emoción. ¿Para qué? Para que el día de mañana tu cuenta no se encuentre en riesgo. ¿Listo? Pero estuvo perfecto y así es como se hace, practicando y haciéndolo. ¿Sí? Y haciéndole, claro. Muy bien. Entonces, bueno, compañeros, quiero que volvamos aquí a la parte que yo quería exponerles, porque esto que estaba hablando ahorita de la mente neutra. Te voy a decir algo, y es que a las Sí. 10:30 voy a invitar a 3 personas a que pasen al escenario, que de hecho me tienes que mandar el enlace al Ujú, escenario, ujú. porque vamos a entregar el portafolio Ok. y segundo y tercer lugar, cada uno se lleva 6 meses de clases gratis. Muy bien, maravilloso, maravilloso. Bueno, quiero compartirles aquí algo. Voy a compartirles un momentico aquí pantalla. Compartirles algo que vi en mi red social favorita. Quiero compartirles esto. El trabajo de la administración DOGE, que ustedes saben que esto es el Departamento de Eficiencia Gubernamental, liderada por Elon Musk, actúa de forma positiva para el mercado. Al eliminar los exuberantes gastos innecesarios, ayuda a que la inflación baje, lo cual impulsará a la Reserva Federal para que corten las tasas. ¿Sí? Eso lo queremos para que haya más liquidez en el mercado y los mercados suban, porque es lo que nos gusta, que los mercados suban. Bueno. En este proceso se han hecho algunos hallazgos por parte del Departamento de Eficiencia Gubernamental. Uno, descubrieron 100,000 millones. 100,000 millones de dólares que se desperdiciaban en cuidado médico. Pues casualmente con lo que estábamos hablando ahorita. ¿Sí? A través del fraude y la mala gestión. Mucho dinero yéndose a cuentas que tenían que ver con cuidado médico. ¿Sí? Cuando hablan del Medicaid y todas esas cosas. Bien. En sus primeras 80 horas, el Departamento de Eficiencia Gubernamental canceló 420 millones en contratos relacionados con la diversidad, la equidad y la inclusión. Actualmente ya son 1,000 millones ahorrados solo en esa área de la equidad y la diversidad. ¿Sí? Porque, acuérdense que yo les traduzco, 1B es 1,000 millones. Bueno, se descubrió que para producir un centavo costaba 3 centavos, lo que representa un costo de 179 millones de dólares en estadounidenses por año. DOGE propuso desmantelar la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Entonces, cuando ustedes escuchen hablar de la USAID, que por todos lados están hablando de la USAID, de la corrupción de la USAID, esa es la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Ojo, el proyecto de ley, miren la malversación de los recursos que estaba haciendo la USAID. Miren esto. El proyecto de ley fronterizo de la USAID costó 118,000 milloncitos. Costó 118,000 milloncitos, pero solo se usaron 20,000 milloncitos. ¿Qué pasó con los otros 100,000 milloncitos? ¿Qué pasó? Ya les voy a mostrar para que ustedes se hagan una idea de qué pasó con ese dinero. El USAID planeaba inversiones en el plan climático. Ya van entendiendo por qué Donald Trump dijo, nada, con ese acuerdo de París y ese tema del plan climático. Bueno, miren, 150,000 millones por ese lado. Planeaban también gastar en proyectos como clases de cerámica en Marruecos y promoción del turismo en el Líbano. ¿Sí? Entonces se van a gastar una platica en eso. ¿Para quién iba ese dinero? Claro, hay un juez que sale y le dice a Elon Musk, no se meta ahí a controlar eso. No, ¿cómo va a meter ahí a controlar eso? Ok. Bueno, cerámicas en Marruecos, ¿no? Listo. Planeaban gastar
1.5 milloncitos para promover la diversidad y la equidad en Serbia. Se iban a gastar otros 2 milloncitos para los cambios de sexo en Guatemala. No es que hay que permitirle. Ojo, el argumento de los demócratas es que el equipo de Elon Musk es gente muy joven como para estar en esos cargos. Pero son los mismos que dicen que los niños de 3, 4 años tienen la capacidad de decidir que se cambien de sexo. Sí, sí, eso sí está bien. No, los de 19, 20 y 21 de Elon Musk están muy jóvenes. Muy jóvenes. Sí, para eso de estar viendo a ver el tema de corrupción, eso no, están muy jóvenes para eso. Pero los de 3 años, sí, esos sí están muy maduros para que cambien de sexo. Para decir que son. Y entonces se iban a gastar 2 milloncitos en cosas de cambio de sexo, planeaban gastar otros 6 milloncitos en turismo en Egipto. Entonces, el Departamento de Eficiencia Gubernamental afirma que ahorra a los contribuyentes, a los que pagan impuestos, $1,000 millones por día. Ya eso está ocurriendo. Desde su creación ya ahorraron 65 billones. 65 mil millones. Exacto. Eso es lo que está pasando. Y la meta es pasar de 1,000 millones por día a 3,000 millones por día. 3,000 millones por día. Son tantos los gastos innecesarios que se están descubriendo que no alcanza a enumerarlos en esta publicación. Sí. Esto va a ayudar a controlar la inflación y muy posiblemente lleve a la Fed a recortar las tasas de interés, lo cual es bueno para el mercado. Véalo. Bueno, muy bien. Por ejemplo, sí, que sí, ojalá esta gente estén bien protegidos. Yo porque por eso me voy a ir a West Palm Beach para estar más cerca de Trump cuando vaya. Miren, les voy a mostrar, por ejemplo, qué ha pasado con el dinero. Les voy a mostrar, por ejemplo, para que se hagan el de. Miren, es que te quiero mostrar aquí un poquito de qué está pasando con el dinero. Miren, por ejemplo, lo que dice esta persona. Ella, espérenme ahí a ver si se ve la foto. Bueno, ahí no se alcanza a ver la foto. Vamos a traducir el post. Pero miren, hay una funcionaria. Miren, el patrimonio neto de la ex jefa de la entidad que se llama USAID, Samantha Power, se disparó de 6 millones que tenía, de 6.7 millones que tenía, ese patrimonio pasó a 30 millones de dólares, ganándose un sueldito de 180,000. En solo 3 años pasó de 6 millones a 30 millones, como con un salario de 180,000 dólares, que además es un salario muy bueno al mes. ¿En qué momento saltó de 7 a 30? ¿En qué momento se ganó 23 millones a un ritmo de 180,000 al año? Si es que solo fue en 3 años. Samantha Power, ex jefa de USAID de Biden, vio su riqueza explotar mientras ganaba 180,000 dólares al año. Es que estaba diciéndolo mal. Se ganaba 180,000 al año. O sea que en 3 años se ganó alrededor de 500,000, pero su riqueza se incrementó en 23 millones. Miren, ¿dónde salieron los 23 millones adicionales? Y todo esto en solo 3 años. USAID supervisa miles de millones de dólares en financiación global. ¿Será que estaba sacando provecho? El público merece respuestas. Sigamos el rastro del dinero. ¿Qué es lo que está haciendo Elon Musk? Elon Musk dice, queremos blockchain para que todo el mundo vea de manera transparente hacia dónde se va el dinero que el Departamento del Tesoro paga. Sí. O sea, la caja de los Estados Unidos. Haber trabajado en el gobierno de Biden. Sí, miren, la hecha. Ay, tan bien. Sí, hecha, sí. Y se ve bien, es que... Sí, y no, nosotros aquí no somos con esas cosas de política. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Hay un montón de gente en Estados Unidos en este momento muy molestos, porque es un golpe profundo a la manera como se ha hecho política toda la vida y a la manera como se han manejado los recursos. ¿De dónde viene esta forma de actuar y pensar? Miren, por eso no podemos juzgar a nadie. Los seres humanos tenemos una tendencia natural a pensar primero en nosotros. Eso no está mal. Lo que pasa es que cuanto más pensamos en nosotros por encima de los demás, nos pasa algo. Y es que cuanto más pienso en mí, pasando por encima del otro, lo que pasa es que más mi mente cree que estoy separado del otro.
Y eso es lo que permite que después no me importe lo que ocurre con el otro. Y como no me importa lo que ocurre con el otro, mi mente empieza a convencerme de que está bien que yo me preocupe por mí, y eso termina haciendo que las personas que van a la política, como van por lo de ellos, contraticos para mi amigo, contraticos para mi familiar, asignaciones presupuestales para el proyecto de mi amigo, de mi vecino, y termina el dinero yéndose a donde no se tiene que ir, y eso genera contracción económica en el mediano y en el largo plazo. Entonces, como estos dos que les mostramos en la foto que Dayan les aplaude, pues ya tienen mucho dinero, están entusiasmados, y sus egos, que me parece maravilloso, están entusiasmados con la idea de pasar a la historia haciendo que por primera vez los recursos se manejen bien. Obviamente eso no le gusta a muchos porque se les acabó el negocio, ¿vale? Entonces, para terminar esta parte y poner las tareas, porque ya... Pero vamos me mandas por favor el link de escenario antes de poner las tareas. Eso que me gustaría que invitáramos a unas personas acá importantes. Por favor, gracias. Igual vamos a quedarnos acá juntos para ver si hay alguna oportunidad a las 11, ¿no? Sí, claro que sí. Ya que tenemos la posibilidad. Listo, muy bien. Exacto. Muy bien, bueno. De todas maneras, que yo estaba diciendo... Que vamos a ver las velas para ver eso. Tareas, pero puede ser que haya alguna oportunidad. Sí, no, la compramos juntos. Sí, exacto, y la compramos juntos, listo. Por ahora, miren lo que el petróleo está haciendo. La velita que me dice que de pronto un retroceso hasta la roja puede ser viable. Entonces vamos a estar atentos a ver si ahorita terminamos comprando la ruptura del piso. ¿De cuál piso? El piso del gap alcista. Eso en petróleo. Y en SPY vamos a ver si compramos la reacción en el área 50. Eso en SPY quiere decir que SPY es para arriba y petróleo es para abajo, pero no sabemos porque la vela está en formación, ¿listo? Entonces, mientras se va desenvolviendo eso, vamos nosotros a hacer el ejercicio que Dayan nos quiere mostrar. Listo, bueno. Ustedes recuerdan que tuvimos el 1 de febrero, porque fue el sábado 1 de febrero, una masterclass donde armamos como bueno, yo quiero como aquí decir varias cositas. Armamos nuestro portafolio cripto que era con capital semilla para poder empezar a construir ese $1.000.000. Hay algo muy importante para los que asistieron a esa masterclass que fue el sábado 1 de febrero, y es que, y eso es importante entenderlo, un capital de $1.000 no te va a hacer el salto a $1.000.000. O sea, que es muy importante. Pero quiero decir un pero. Sí. Hasta un capital de $1.000 podría saltar a $1.000.000. Gestionado de la manera correcta. Correcto, por supuesto. Porque donde veamos cosas extraordinarias y exuberantes, no, podamos tomar beneficios en un punto interesante y luego esos beneficios los aterricemos. O sea, estoy poniendo un panorama idílico, pero imagínate esto, que eso haga un salto importante, que en un buen momento se tomen beneficios, que esos beneficios se queden líquidos o se inviertan en algo, que después viésemos una recesión económica y entonces puedan tomarse esa liquidez o eso que se había invertido para volver a entrar al mercado cuando esté en un piso. Imagínate el siguiente repunte donde podría llevar, como lo que pasó con la moto. Eso. Entonces, ¿a qué voy? Y también podría suceder que, es decir, a nosotros nos generó un 32.000% XRP en $140, se convirtieron en 90.000. Si hubieran sido 1.400, se hubieran convertido en $900.000. O sea, hubiera sido... No, $1.000, un 32.000%, son $32 millones. Ah, ok, exacto. Entonces, sí, es decir, sí puede saltar, sino que... Sí. Espérate un segundito. Vea, si nosotros en el 2017 no hubiésemos invertido $140 en XRP, sino 1.000, el salto no hubiera sido de 140 a 90.000. Eso es claro, ¿cierto? Sí. Pero no, hubiera sido el salto, ¿cuánto hubiera sido? Pues es que, haz la cuenta, si 140 se convirtieron en 90.000, digamos, 10 veces 140 hubieran se hubieran convertido 900.000, más o menos. Sí. 900.000. O sea, okay, sí puede,
un capital de 1.000 convertirse en $1.000.000, pero igual quiero dejar Sí, estas sí, sí. aclaraciones Sí, sí, sí. porque la gente, tú sabes que siempre las comunidades cuando uno lo generaliza y Sí, no, sí, sí, y no sí. están tampoco en las clases diarias, por eso qué bueno que ustedes estén acá en las clases diarias para que podamos hacer todas esas claridades. Un patrimonio de un capital semilla de $1.000 es el capital semilla para irlo trabajando. De hecho, en la masterclass dijimos, vamos a ir haciéndole seguimiento a esto, vamos a ir haciéndole seguimiento a esto, vamos a manejarlo. Entonces, por ejemplo, lo que acabo de decir Germán, me salta a X cantidad de dinero, entonces lo dejo allí, lo saco, después cojo una caída y lo vuelvo y lo meto, porque ya esos 1.000 me dieron, no sé, X cantidad de dinero y ese dinero ya lo cogí y respiró el mercado y vino una crisis y lo volví a poner allí y entonces allí ya no tenía 1.000 sino tenía 100.000 y entonces esos 100.000 sí ya me saltaron a 10 veces más y cómo se convirtió en $1.000.000. Entonces no solo es comprar los 1.000 y empezar a ponerle la veladora a la Virgen, a rezar para que eso rápido se convierta en $1.000.000. Así no funciona ni este mundo, ni la ley de riqueza, ni tampoco la industria cripto. Funciona en que tengamos ese capital semilla, que es la siembra inicial, ¿correcto?, para que podamos empezar a formar un patrimonio de $1.000.000. Pero el patrimonio de $1.000.000 tiene que tener información, tiene que tener constancia, tiene que tener un trabajo diario, tenemos que estar observando todo el tiempo, por eso es súper importante las clases diarias. Entonces sí quería hacer esa claridad, porque ahorita preguntándole al equipo de trading ontológico les dije a ustedes que entendieron varias cosas y una persona del equipo de trading ontológico me dijo, pues se entendió como que ese capital inicial de $1.000 se va a convertir en $1.000.000. Y yo no me toca aclarar esto porque es necesario que entiendan que no es la siembra de $1.000 que se convierte en $1.000.000. Eso queda clarísimo. Igual eso ha pasado muchas veces en el mundo cripto. Ha pasado muchas veces en el mundo cripto. Pero no es lo que queremos aquí. Y no es la expectativa tampoco que queremos generar para que ustedes lo sepan, porque la expectativa no es invierte los $1.000 que en algún momento es $1.000.000, no, invierte los $1.000 que es tu capital semilla, estudiemos a diario, veamos qué proyectos tenemos que intercambiar, qué proyectos vamos a pasar, ¿cierto? O sea, sí, para ir manejando ese portafolio y que en un futuro de largo plazo, de mediano o corto plazo, porque en el mundo cripto estamos ahorita en el corto plazo para obtener esas ganancias, pues podamos tener. Sí. ¿Listo? Bueno, entonces, por aquí veo a Gladysita, ¿la hago pasar? Sí, pero espérate que estamos esperando a la ganadora que no sé por qué no se me conecta. Ella me mandó un mensaje que te había dicho que estaba en una cita. Sí, pero yo le dije que a las 10:30 me dijo que sí, que buscaba un lugar para conectarse a esa hora. Okay. 10:30. Entonces, de pronto, ¿será que sí está o no está? Bueno, ya. Esperemos 5 minuticos. ¿Qué está conectada? Ah, mira, se conectó. Eso, ahora sí, ya. Entonces, ahora sí, démosle la bienvenida a ellas dos, porfis. Pues vamos a darle acá la bienvenida a Paulita y Gladysita, que también yo la vi por ahí con cámara conectadita, veanla tan linda. Y Pau por allí, bueno. Bienvenidas a las dos. Hola, mi Gladysita hermosa, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Muy bien, feliz y emocionada de verlos a ustedes tres ahí en vivo, en directo, la Paulita, Germán, mi bello Germán. Hola, Paulita. Sí, me están viendo, me ven bien ahí. Bueno, ¿Me ven bien? Sí, te ves muy bien. Te ve súper. Eso. Bueno, nada, queríamos estar acá en vivo porque el sábado 1 de febrero hicimos esta masterclass, hicimos una promoción y le dijimos a las personas, bueno, vamos a entregarle a la persona que más invitados lleve a la masterclass, pues ese capital semilla para que pueda arrancar ese portafolio y sobre todo para que tenga allí los proyectos de los que les vamos a ir haciendo seguimiento para que eso en un futuro pues se convierta en el $1.000.000. Entonces queremos contarles, se nos fue justo la ganadora, pero no importa, no importa. ¿Paulita, estás ahí? No, sí, lo que pasa es que... Sí, ¿cómo así? No me ven. No, acabaste de quitar la cámara. O sea, se te fue... No, es que... De pronto es que tiene la señal bajita, porque es que justo ya está en una... segundito. Ya. No, te vemos en oscuro. Se ve negro. ¿En serio? Ya. Esperen ahí. Ya, ok. Listo. Ahora sí, perfecto.
Entonces, Paolita hizo el ejercicio, llevó una muy buena cantidad de personas a la masterclass y logró cerrar 7 membresías en esa semana, logró vender esas 7 membresías, así un aplauso para Paolita. Y entonces, tal cual, ese portafolio que creamos ese día, que le pedí ahorita antes de iniciar la clase, las wallets de las distintas monedas, y como yo tenía eso apartadito en otra billetera, que me falta pasarle 2, y creo, Paulita, que me toca pasarte un poquito más en XRP, porque XRP sí tenía antes más, entonces sí. fue menos, porque pensé que era, pero no, creo que tengo que pasar un poquito más. Entonces, pues nada, a Paulita ya le quedó ese portafolio que armamos ese día. Las monedas de ese portafolio que acá quiero ver las wallets que me envió Paulita. Para los que de pronto no sepan, igual en seminarios nosotros creo que lo explicamos, uno de los componentes que tiene trading ontológico es que si tú sientes que esto es bueno para tu vida, que esto te está enseñando cosas y quieres recomendarle esto a un familiar, y tu familiar compra la licencia, esto te genera una comisión a ti. La idea es que esas comisiones te den liquidez para que puedas fondear tu cuenta en tu broker y así el dinero no salga de tu bolsillo. Es una herramienta más que ofrece trading ontológico. Pues a Paulito le fue súper bien porque vean, quedó con XRP, quedó con AVAX, quedó con Litecoin, quedó con Sui. Sui también me falta mandarte la que está en otra wallet, también no la había pasado. Pero Sui, DOT, ADA, Link, de la que te dije que me falta porque no tenía el Ethereum ahí, y HBAR. Esas fue con las que Paulita quedó. Tita no es que la pero Tita no me parece que no sé. Entonces, quedaste con, fueron, ¿cuántas cripto? Quedaste con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 criptomonedas. El capital semilla fueron más o menos $1,000. Entonces, mira que Paulita le fue súper bien, porque Paulita también igual gana las comisiones que ellos hoy se pagan comisiones de ese ejercicio comercial, que si vendiste 7, creo que más o menos en comisiones vas a ganar por unos $200, ¿no? 300. Como 270, ¿no? Como ya lo tiene clarísimo. Yo ya hice mis cuentas. Porque es que ya tengo destinado esa platica para algo que quiero. Entonces recibió $270 en comisiones y se llevó un portafolio de capital semilla de $1,000, y quiero que le demos un aplauso porque Paulita hizo un ejercicio comercial muy lindo, y nosotros dijimos, aunque Paulita en casa, si ya fue la que hizo el ejercicio comercial, es la ganadora 100%, y digo es de casa, pero Paulita no tiene acá ninguna palanca, ni Germán le ayuda, ni no, yo le ayudo, no, ella realmente cuando se lanza una promoción, coge el teléfono, empieza a llamar a la gente, a invitar personas, y de verdad te felicito, mi Pau, porque eres una excelente promotora y aprovecha las cosas, y bueno, la vida se trata de eso, que puedas aprovecharte, que puedas estar allí participando. Gracias por participar, gracias por hacer el ejercicio. Vendiste 7 membresías de $150 y resultaste como con $1,270 allí de ganancia, prácticamente una parte en portafolio y otra parte en comisiones. Así que gracias, mi Paolita, por participar. ¿Cómo te sientes como los ganadores de los... No, pues, muy feliz. ya, cuando me dijiste que mándame las wallets de todas las cripto, yo, de una, odio. No, de verdad que es un ejercicio maravilloso. Aparte de eso, pues, gana uno, aprende uno, y no, pues, chévere, súper. Pues que María, la Pau, es que a esas cripto y a ese portafolio que te pasamos y las 2 moneditas que faltan, todo completico, le hagamos un seguimiento. Es decir, yo igual ahorita para el módulo voy a volver a comprar ese portafolio y voy a dejar en una wallet aparte para poderle hacer seguimiento también, pero es importante que le hagamos seguimiento porque se sembró el 1 de febrero de 2025, pero te lo pasé tal cual, porque obviamente eso tiene unos movimientos y es bueno hacerle seguimiento total, cómo va funcionando ese portafolio todo completico. Entonces, hagámosle seguimiento, llevemos ese portafolio. Es importante también que acá de pronto quizás cambiemos algunos proyectos, le metemos más el siguiente mes a otro, le seguimos sembrando, podemos sacar en marzo otra promoción para seguirle sembrando a ese mismo portafolio, para que también lo tenga, y allí vayamos viendo el seguimiento cuando empiece
a pasar cambios con este portafolio, nos va a quedar documentado seguro contigo y con muchas otras personas más. Entonces, felicitaciones, un aplauso de todos allí para Paolita. No, y súper porque allí o sea, la wallet que te envié es solamente para eso, lo único que tengo allí es algo de XRP, entonces sí es más fácil para mí hacerle seguimiento a ese portafolio, dejarlo solo para eso. Súper, súper, perfecto. Y bueno, y Gladysita quedó acá, había también un segundo y tercer lugar, te quiero decir, y Gladysita participó, vendió, no sé cuántas membresías exactamente vendió Gladysita, pero acá como no importaba cuál era el número que se vendiera, si 1 o 10 o 20, nunca dijimos número, o sea que era irrelevante. Entonces Gladysita, quedaste empatada con Nidia Rosero. El segundo lugar era 1 año de clases gratis y el tercer lugar era 6 meses. Entonces, le digo yo a Viviana, por favor, escríbele a Gladysita y escríbele a Nidia. Vamos a entregarles a cada una 6 meses como para el desempate, pero Nidia no le responde a Vivi desde ayer, está un poquito desconectada, entonces vamos a hacer algo mucho más justo. Gladysita, que está conectada a la clase, que está en vivo, que está atenta, es la que se lleva el año y Nidia se lleva los 6 meses. Pues Gladysita, te tocó seguirnos escuchando al menos otro año. ¿Cuánto vale un año gratis? Pues el valor. O sea, no, sigue Gladysita, mientras ellos me ponen allí el valor. No, solo decía mi Germán, la verdad no siento que me toca porque este espacio para mí es sagradamente de recarga energética. Hace muchos años yo vengo trabajando el tema pues de meditación, la salida. Ahorita escribía por YouTube que es que me conecto porque cuando me conecto por Telegram no puedo, o veo o escribo, entonces me quedo desconectada en el chat. Pues porque estoy en el Mac y en el celular, pero veo desde el celular. Así es que este espacio para mí es sagrado, maravilloso, de recarga energética. Ahora que viene el tema cripto, estoy muy feliz y emocionada de ello y creo que también ya lo empiezo a expandir hacia mis hijitos y eso es una bendición muy grande. Empecé con uno, pues ya el proceso y poderlo expandir a otras familias es maravilloso y yo les agradezco. Nada más tengo que palabras de gratitud a ustedes dos bellos amores de mi vida. Los amo con todo el corazón, ya lo saben. Vale, mi Gladysita hermosa, pues nada, yo creo que dice que el año completo vale $700, pues te ganaste $700 por participar en la promoción y vender 1, 2, 3, no sé cuántas vendiste, pero las que has vendido, felicitaciones, te ganaste ese año, y a Nidia igual, que participó también, así no había estado conectada ayer ni hoy, se lo va a informar, pues solamente que se llevan los 6 meses, que también vale como, no sé, primero que será la mitad, que no sé cuánto valga, $350, 400, no sé cuánto valga el semestre, pero pues felicidades por participar, qué rico que podamos impulsarnos en comunidad, que podamos hacer estos ejercicios, qué maravilla, y esto nos sirve como de entrada para contarles que estamos grabando el módulo cripto. Y la verdad es que no sé si es que yo me emocioné mucho ayer. Yo sabía que se iba a emocionar. Yo ayer que grabamos el módulo cripto, yo estoy siempre allí para cederle en esa parte de la grabación del seminario, como esa retroalimentación a Germán, de que va dando la información, yo voy diciendo si la estoy entendiendo o no. Y la verdad que me emocioné muchísimo y le dije a Germán cuando terminamos ese módulo ayer, a mí me parece que quedó espectacular, o sea, me parece que fue una información súper clara, súper poderosa. Frank, que nos está grabando también, yo lo veía súper emocionado y le cogía la cabeza y todo, con los, sobre todo con el último video. Les va a encantar. Les va a encantar. Este módulo también tiene allí y va a ir anclado unos tutoriales de cómo abrir tu exchange, cómo abrir tu wallet de Trust, cómo abrir tu Phantom, cómo abrir tu MetaMask, la creación de un pool de liquidez, y comprar las monedas y crear un primer portafolio. Todo eso va a estar allí anclado a ese. Y como sé lo que vas a decir, también decirles que Trading Ontológico empieza a ganar visibilidad. Vieron ustedes la publicación en RSN, se vienen otras publicaciones en medios incluso de mayor impacto. Entonces, por eso lo que les va a decir Dayan.
Sí, no, sí, eso, o sea, es que yo le decía, hermana, es que estamos entregando demasiado valor y además les tengo una noticia muy importante para todos ustedes acá en clase. Pónganme la palabra yo, si están ahí escuchando en el Telegram, pongan la palabra yo porque les voy a dar una noticia muy importante para todos los Según lo que dice Gladysita, estudiantes que están activos a hasta veces hoy. les queda más fácil es por YouTube poner O el por chat. YouTube, o por Telegram, o por el 90 días si están conectados, digan la palabra yo, porque les voy a dar una noticia muy importante para todos los que están hasta este momento en el programa y que son antiguos y que están activos en este momento, que va a ser algo súper chévere. Vean, ahora nosotros tenemos los seminarios únicos, que es de la Bolsa de Nueva York. Se está adicionando este seminario cripto, que viene con toda la información de las criptomonedas. O sea, además es preciosísimo este módulo, porque cómo nacen las criptomonedas, qué es una criptomoneda, para qué función tienen en el mundo las criptomonedas, cómo avanzan las criptomonedas y cómo han avanzado en los últimos 10 años, los comparativos con las empresas tecnológicas de las criptomonedas, cuáles son los proyectos en los que más creemos, cómo se crea un primer portafolio cripto, los tutoriales de cómo abrir un exchange, una wallet, hacer un pool de liquidez. O sea, trae toda la información básica y todo lo que necesita la persona para pasar de básico a avanzado en el mismo módulo y para quedar entendiendo esto de una manera maravillosa. Entonces, ese módulo va a estar anclado, obviamente, ya a la membresía. Vamos a tener los dos seminarios de la Bolsa de Nueva York, el módulo cripto, que también es un seminario casi unas 4 horas más o menos, con sus respectivos tutoriales. Que eso yo te iba a decir, ese seminario en línea lo podemos ir actualizando con información relevante de las cripto. Puede ser cada mes, cada 2 meses, porque esa información cambia mucho, que eso me decía Germán ayer, me decía, dos minutos más. Ya no. En la parte, cambia tanta información en la parte de criptomonedas, podemos irlo actualizando cada vez. Y también vamos a lanzar junto con el módulo cripto algo muy lindo y muy importante, que es el módulo de salud, que es el módulo donde les vamos a enseñar, y se me ocurrió, mañana aquí te vamos a grabar y nos vas a enseñar a meditar en el mar, ya que estás acá. Esa es la última grabación que voy a hacer contigo para que quede allí en el módulo de salud. En el módulo de salud va a quedar entonces una información también maravillosa. Paolita con mucho amor, y ustedes saben, y mírenla, ella es una muestra de cómo cuida su cuerpo en cuanto al ejercicio, en cuanto a la alimentación. Una vuelta por ella es un ejemplo vivo de eso, y les dejo allí grabado a ustedes toda una rutina de ejercicios para que la puedan hacer desde su casa, si es que no tienen el acceso a ir a un gimnasio, cuando estén por fuera del gimnasio, cuando estén de vacaciones, lo que sea. Les dejo toda una sesión de ejercicios y también les dejo unas recetas, porque Paola está estudiando todo un tema de alimentación a nivel profesional, porque esto que estás haciendo en esta universidad europea, es una universidad europea, es un tema profesional que estás haciendo. No es un curso así como que hago un curso, no, es un tema profesional de nutrición, deportiva y demás. Y Paola, con ese conocimiento más su testimonio real, les dejó allí unas recetas para que hagan unos postres deliciosos, para que hagan desayunos, almuerzo y cena. Entonces, y las vamos a ir también cada mes metiéndole más recetas a ese mismo módulo. Todo eso, y por esa razón, estos van a ser los últimos días en que la membresía quedan $290. Obviamente nosotros tenemos que ser consecuentes con lo que estamos haciendo y con el valor que estamos entregando. De aquí hasta que sea el bootcamp, la membresía cuesta $290 con todo esto. Es decir, con el Bolsa de Nueva York, módulo cripto y ahora módulo de meditación, alimentación y ejercicio. Esos tres módulos, van a quedar allí en la membresía. Todos los estudiantes antiguos los van a tener gratis, es decir, no tienen que pagar absolutamente nada por el módulo cripto, no tienen que pagar absolutamente nada por el módulo de salud y bienestar.
Nada, simplemente queremos crear un ecosistema más completo y a partir del 22 de febrero que se acaba el bootcamp, las membresías valen $500. Si ustedes quieren incluir a alguien antes del 22 de febrero en $290, lo pueden hacer, pero queremos avisarles que a partir del 22 de febrero, queda en $500 el valor de la membresía. Y para todos los que son estudiantes antiguos, a ustedes, obviamente, toda esta información les queda allí gratuita. Nosotros íbamos a poner un valor aparte para el módulo cripto, pero pensando en todos los estudiantes que están antiguos, no quisimos hacerlo y quisimos dejar todo incluido para que los estudiantes antiguos y activos siempre tengan más valor, más valor. Y la buena noticia que les tenemos es que ustedes, los que son antiguos, los que ya tienen membresía, los que están en clase, todos los módulos que le metamos de aquí en adelante, ustedes siempre los van a tener gratis a su disposición por la membresía que hayan comprado en algún momento. O sea, siempre lo van a tener gratis y para ustedes simplemente va a ser más valor y más valor y más valor cada vez más. Y todo lo que se nos ocurra en todo este 2025, siempre a los estudiantes antiguos y a los que ya estén hasta el día en que salen los nuevos módulos, siempre los tendrán adicionales allá a la membresía sin que tengan que pagar nada más. Y cada que un familiar adquiera la licencia, pues ya ustedes se ganan $150 a través del plan de referidos. Así, porque ya vale $500 cada vez que ustedes traigan una nueva persona, pues su comisión es de $150. Exactamente, bueno. De aquí hasta el 22 de febrero, $190, de ella vale $500. Bueno. Bueno, besitos a las dos, las queremos mucho, Pau. Gracias, felicitaciones y hacerle seguimiento al portafolio de Pau para que... De una, claro que sí. Cuídense, chao. Chao. Vamos a ver las velitas. Listo, muy bien. Entonces, miren, ¿qué tenemos en este momento acá? Miren, en este momento lo que estamos viendo es una reacción en el área 50, que dentro de 7 minutos, si esta vela termina así, somos conscientes que está en una zona de una resistencia menor, porque el día de ayer estos eran los máximos, pero debido a lo que estamos esperando mañana, debido a que, Germán, el mercado es manipulado, pues ya sabemos, si mañana se les ocurre hacer lo propio para que el dato salga por debajo del 2.9, es muy probable que esta vaina amanezca bien arriba. Entonces, las probabilidades y el patrón de velas, lo que nos está mostrando es la posibilidad de que si esto termina así como está, comprar call. Vayamos viendo strikes. Vayamos viendo strikes. Tú ayúdame a ver strike precios, que es que yo acá mientras compro no puedo ver nunca viendo. Listo, entonces, mira, te voy a mostrar que estamos viendo un precio en los 605. Sí. Como vamos a comprar call, pues el strike es para arriba. Un 608, un 609, un 610. De hecho, ayer hasta estábamos hablando de un 612. Vamos a ver qué nos muestra. Yo creo que nos están viendo bien, sí. Vamos a ver. Ah, ojo, petróleo, ¿qué nos dice? Ah, no, petróleo. Yo creo que está más interesante es PY. Miren, voy a eliminar esto aquí y dejo aquí la liniecita de todas formas de este piso del gap alcista. Permítanme esto acá. Listo. Ah, se torció. Permítanme. Listo. Si la velita termina por debajo de esa línea, uno dice, ok, rompió el piso. Sí, pero que no sea un martillo. Es lo que les pido, que no sea un martillo. Puede tener colita, pero que no sea un martillo. Sin embargo, a mí me parece más interesante el SPY. Nadie tiene la verdad, no sabemos qué va a funcionar mejor. Pero entonces, mira lo que yo hago aquí. En esta, a ver, aquí, vamos acá. ¿Ves? Yo ya le había cogido el tiro a esto. Espérame. Aquí. Ah, aquí. SPY. ¿Por qué no me quiero abrir? Creo que es con la huella que te está pidiendo. No. Yo siempre acá lo pongo con mi contraseña. Se queda como pensando. Espérenme. Tenemos en este momento 5 minutos, bueno, 4 minutos y medio para que ustedes vayan allí viendo. los estudiantes más
más antiguos, si nos pueden ir ayudando con strikes. Sí, mandar la tabla de los strikes. Ah, ya. SPY. Aquí, options. Upa, mira. Bueno, no, pero ábrelo tú ahí. Yo voy a buscar una expiración para mañana, porque a mí lo que me importa es lo que pase entre hoy y mañana. O sea, una expiración para el 12 de febrero. Sí, total. Y para el 12 de febrero, un strike 608 de call, un call 608, cuesta $97 y un 609 cuesta $63. Voy a escoger que me muestre más de 10 strikes, que me muestre 25 strikes. Un strike 610 me gusta. Miren, a mí me está gustando el strike 610 para expiración de mañana 12, miércoles 12. Ese strike 610 en este momento cuesta $39. Ese me gusta. Strike no hay uno más cercano. 610. Sí, mira, el 609 cuesta $63. ¿Te gusta más ese? $63. Como es para mañana, a mí me gusta más el 610 de $40. ¿Listo? Quedan 2 minutos y medio. Igual voy a estar aquí atento a lo que ustedes tienen para decir en el Telegram. Estar atentos aquí. Sí. Por aquí, mira, nos mandan la tablita. Entre 20 y $30 tenemos nosotros sugeridos en la tabla. Más de $5 de distancia, como ustedes lo están viendo en el Telegram. Por eso, ahí el que entre 20 y 30 es el precio sugerido. Este es de 39. Si a alguno de ustedes les gusta el strike 611, está bien. El strike 611 también está bien, porque estaría a unos 7 de diferencia. ¿Sí? Desde aquí, desde donde está hasta el 611, que justo es donde está la resistencia que tenemos, casi. Mira, esos son menos de $6. En ese orden de ideas, gracias a que aquí nuestra compañera Natalia nos acaba de recordar la tablita. En la tabla tenemos que entre 20 y 30 son los mejores precios. ¿Quién tiene más o menos ese precio? El strike 611. Entonces, si a ustedes les gusta el 611, chévere. Yo voy a ir seleccionando. De todas formas, nos queda 1 minuto y medio. Ya es hora de que ustedes vayan seleccionando el strike que les guste. Miren, Triple Q está haciendo la tarea que ayer no funcionó, hoy la está haciendo. Los que compraron ayer SPY, ya esto empieza a ponerse interesante. 610 entonces. Yo me voy a ir con 600. Ay, no sé, 611 me voy a ir yo. Call, ¿no? Mira, 611, el call, ¿listo? Listo, y aquí quedan, ojo que quedan 50 segundos. Listo, y aquí... ¿Cuánto te está costando? Me está costando 20 y pico. Espérame que aquí voy a ponerle el número de contratos. El número de contratos. Me está costando $21. $21. Y... listo. Sí, está costando $21. Y quedan 15 segundos. Quedan 15 segundos. Y aquí estoy viendo. Y estoy listo para disparar. Y así como va a terminar, podemos apretar el gatillo. No nos gusta que tenga esa mechita, pero la vela está interesante. ¿Listo? Ya ejecutamos. A partir de este momento, ya uno no tiene permiso. Ojo, no es porque no, yo les demos permiso a ustedes de hacer sus cosas. No. Las reglas dicen que hasta cuando la velita cierra, hasta ahí no tiene permiso de disparar. Ya nosotros disparamos. Expiración para mañana. Ahora, ¿cuál es la tarea? 611. Sí, yo me fui con el 611. Acuérdense que yo siempre opero desde el computador y desde el celular funciona maravilloso, pero
no estoy tan familiarizado. Entonces, espérenme un momentico. Aquí. Exacto. Miren, ¿Cuánto fue que te costó? a $21. A 21. ¿Sí? Strike 611 para expiración de mañana. Entonces, miren, ¿qué es lo que de pronto no está tan chévere? Que los máximos de ayer están aquí justo en esta zona y la velita cerró justo por debajo de esa zona, ¿sí? Eso es lo que de pronto, o sea, eso es lo que de pronto uno dice, qué bueno que hubiera roto aquí, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Que un día como hoy, previo a ese dato de mañana, un día como hoy, previo al dato del IPC, que el dato más importante mañana es el IPC anual, que las expectativas son del 2.9. Entonces es normal ver un mercado lateralizado. Pero ¿qué estamos nosotros viendo? Hombre, reacción en el área 50, mínimos cada vez más altos. Si este mínimo actual nos va a dar un impulso, podría darnos un impulso hasta el 610, que es la zona de los máximos históricos. Y si mañana a las 8:30 de la mañana, antes de que abra el mercado, el dato es del 2.9 o del 2.8, hombre, este colcito le va a ir muy bien. Entonces, no sabemos, pero nosotros lo que hacemos es poner la orden límite. Y la orden límite aquí, vamos a ver cómo se pone la orden límite. Desde aquí, similar. ¿Cuántos compraste tú ahí? Mira, más. Listo. Permítanme. Voy a poner. Me disculpan aquí que es que necesito. Eso es para vencimiento poner mañana, ¿no? Vencimiento mañana. Necesito aprender aquí a poner. David tiene unos tutoriales perfectos para cada cosa, pero yo de poner la orden límite no lo he hecho. Entonces déjenme que lo estoy aquí como aprendiendo a hacer. Bueno, miremos por aquí. Aquí. Denme chance. Bueno, no, ahorita lo hago cuando terminemos acá. Entonces, compañeros, listo. ¿Cuál es su tarea? Que si usted compró un contrato que le costó $21, como en el caso mío, usted pone la orden límite para que cuando ese contrato cueste no 21, sino $42 se le venda. De pronto se le vende hoy, de pronto se le vende mañana a la apertura, o de pronto no se le vende porque el precio se venga para abajo. Cualquier cosa es posible. Close. Close, muéstrame. Pero bueno, ahorita me ayudas. Sí. Listo. Pero entonces, ¿cuál es su responsabilidad? Poner la orden límite y ya. Déjelo que corra y ya terminamos aquí y usted cierra la pantalla. No se va a quedar mirando porque miren que la sesión de hoy nos permitió en vivo a ejecutar. Listo, eso con el SPY. Ahora, si a usted le gustó el petróleo y compró aquí el put, bien. Lo mismo, ponga la orden límite. Usted debió haber comprado un strike más o menos 77 o 77.50. Y ahora, ¿qué esperamos? De pronto este gap se cierre o tal vez esto venga a la zona del promedio móvil de 50, porque si va a seguir siendo alcista, puede apoyarse en el promedio móvil de 50 y seguir el impulso que arrancó el día 6. No sabemos, pero ¿qué pasa? Que esta estrategia de ruptura del piso del gap alcista sí nos permite comprar aun cuando la vela no sea sólida. Nos permite comprar con una colita. A mí personalmente no me gusta que la cola sea tan grande porque casi que luce como un martillo. Pero así como está, sirve. Si alguien compró put ahí, déjelo correr. Nosotros preferimos el SPY, ¿listo? Pero vamos a ver qué pasa con este. Si alguien lo compró, hagámosle seguimiento. Y cierre pantallas. Y cierre pantallas por hoy. Pues sí. Miren el triple Q. Ayer dio chance, hoy volvió a dar chance. Vamos a ver si se puede impulsar a la zona del 533. Y solo para terminar y dejar, miren, los magníficos siguen ahí en un rango. Apple hoy sí se puso interesante.
Apple, si alguien se fue con Apple, Apple hizo la tarea que no nos permitió hacer el día 6 de febrero. Hoy sí Apple terminó muy interesante. Meta está lateral, dejémoslo tranquilito. A Apple dejémosle aquí una banderita. TNA todavía, miren, cuando todas las medias móviles están por encima, hagan de cuenta que eso es un techo. Entonces nada con call, esperemos, ¿listo? ¿Qué vamos a esperar? Que la tarea que nos hizo aquí arriba en el 4667, de pronto la logré aquí hacer en esta zona, rompiendo el promedio móvil de 50 al alza. Tesla, dejémoslo tranquilito, ya está. Vea, Elon Musk se dedicó a la política y va a Tesla para abajo. Podemos ir comprando puts. Amazon, dejémoslo ahí también tranquilito. Netflix ya pues como que quiso salir del rango. Miren lo que yo les decía ahorita, el hijo se alejó de la mamá y a la mamá le tocó ir a buscar al hijo. El triple Q está pegando, alguien me está diciendo acá. ¿Que triple Q está pegando en dónde? Miremos a ver en diarios que tiene triple Q. Triple Q está perfecto. Triple Q está maravilloso, está perfecto y nos está mostrando oportunidad. Perfecto, sí, se impulsó desde el promedio móvil de 50, rompió esta zona de resistencia que teníamos. Por favor, igual que triple Q está pegando en una directriz bajista que viene de diciembre de 2024. No una directriz. Observemos eso para que ustedes también se vayan familiarizando. Cuando uno pone diario, ¿sí? Diario, quiere decir que cada velita es de un día. Seguramente hay traders que tienen esta lineecita que David nos está hablando. Miren, esta lineecita desde el máximo histórico, pasando por estas velitas que están por aquí. Miren esta velita que está el día 22 de enero, esta velita que está aquí el día 24 de enero y que viene desde el máximo hecho por el día 16 de diciembre. Si ponemos una línea sobre los máximos de estas velitas, nos dice que la vela actual, que es esta, está justo ahí pegando. Entonces yo les quiero decir algo, siempre va a estar pegando en algún lado, ¿sí? Siempre, usted siempre que se fije, siempre va a estar pegando en algún lado y por eso todos reconocemos aquí que esto tiene un riesgo, porque siempre puede estar pegando en algún lado. Sin embargo, vuelvo y les digo, estamos esperando el dato de mañana. En la gráfica de hora estamos viendo un impulso a partir de un nuevo mínimo que es más alto que el mínimo anterior, que es más alto que el mínimo anterior y que es más alto que el anterior. Entonces, desde esta perspectiva, un call aquí en el triple Q está interesante, ¿listo? Puede no funcionar, todos estamos claros que puede no funcionar. Entonces, ¿qué hace usted frente a la incertidumbre que de pronto no funcione? Usted solo invierte lo que se puede permitir perder, ¿listo? Ahora, sí, porque si no, siempre va a estar pegando y nunca vamos a tener permiso. Nvidia, interesante, que superó la zona de los 130, pero ¿por qué viene lateral? Muchos inversionistas esperando qué va a pasar mañana. Igual Nvidia está amarillo sobre la roja, hizo la tarea desde por aquí el día 7, así que pinta bien. Y AMD, ojo con AMD, la tarea que no hizo ayer parece ser que la va a hacer hoy. Miren, yo sugiero lo siguiente, ya hicimos lo que íbamos a hacer, SPY ya nos dio permiso, compramos el colcito, si usted prefirió triple Q, maravilloso. Si de pronto alguno de ustedes que esté en simulador quiere a las 11 de la mañana comprar AMD, si rompe con fuerza como le estoy dibujando, chévere el call de AMD a las 11 de la mañana. ¿Listo? Listo. Eso sería pues como para quien quiera practicar o quien tenga más tiempo. ¿Por qué se lo estoy diciendo? Porque aquí tenemos un gap interesante. Y en este momento, si esta velita actual termina de romper promedio móvil de 50 con fuerza, con una vela como la que le estoy diciendo, AMD podría estar interesante. Y tenemos de aquí al viernes, así que muy chévere. Y con petróleo, si usted hizo un put acá, está bien, sí, puede funcionar. Póngale orden limit y yo le recomiendo, sí, póngale orden limit. ¿Listo? Eso sería todo por el día de hoy, Diane. Sí, nosotros tenemos que alistarnos para seguir grabando hoy y mañana. Listo. Bueno, compañeros. ¿En cuánto está el BTC? En este momento tenemos un Bitcoin en los 96.950.
¿Listo? Necesito que vuelva a bajar a 95. Dayan le está haciendo Ayer arbitraje. le gané 150 dólares. Ayer vendió, ella compra Bitcoin, sube un poquito, liquida, se gana unos $, y espera que caiga otro poquito, vuelve y compra, y así se va yendo. Y así. Ayer en 98, 200, algo así. Vendiste el 98, 100 y 200. pico. Me Muy bien. dio, y entonces dije, a ver que vuelva a cara a 95. Bueno, vamos a ver, seguramente de pronto ha sido un retroceso. Entonces, compañeros, nos vemos mañana. Yo de todas formas por aquí, gracias Julie por ese comentario. A Julie también le encantó esa escena donde la protagonista de la serie se acostó ahí en su camita en el plan. Por aquí David nos estaba diciendo lo de la directriz y bueno, muchas gracias compañeros por seguir ahí conectados. Seguimos en contacto, nos vemos mañana. Atentos a las 8:30 de la mañana a ver ese dato de inflación que si sale por debajo del 2.9, interesante para los contraticos. Igual ponga la orden límite, ¿listo? Cuídense Pero mucho. no vea pantallas. Chao. Pero no vea pantallas, ¿sí? No vea pantallas. Chao, chao, cuídense. Bueno, Pachi, a bañarte porque toca de las empanaditas.